Buenas noches compañeros, buenas noches docentes. El día de hoy hablaremos sobre la cultura del achoramiento. La cultura del achoramiento es una estrategia de ascenso social que ha desplazado a la estrategia anteriormente denominada arribista, ¿no? Es un vocablo popular, el cual es un término popular muy utilizado. ¿A qué se refiere la cultura del achoramiento? Se refiere a una tipificación de comportamientos personales e institucionales cuya esencia consiste en burlar las normas sociales a fin de lograr beneficios. Beneficios personales, en términos de poder, prestigio y especialmente dinero, ¿no? En cuanto a la mercantilización del servicio médico, se refiere a que muchos testimonios nos refieren o consideran a la profesión médica como una mercantilización. ¿A qué se refieren? A que los médicos aseguran que los médicos exageran, falsean, diagnostican, realizan un diagnóstico con el fin de ¿qué? Del lucro, ¿no? Es decir, inventan, falsean, exigen al paciente que siga un tratamiento de alto costo. Es decir, la parte del achoramiento, de la cultura de achoramiento, se refiere a que estos médicos, en la profesión médica, consideran que aprovechan a la institución, transgreden a su ética profesional como médicos, ¿no? En cuanto a los oficiales de las Fuerzas Armadas, en la actualidad esos oficiales muchos están relacionados con los temas de drogadicción, ¿no? Por ejemplo, se refiere que estos oficiales, al estar en esa posición de oficiales, aprovechan, utilizan helicópteros, aviones, barcos, ¿para qué? Para el narcotráfico, para el paso de drogas, ¿no? E incluso cobrando cupos. Entonces podemos ver o identificar entonces esa cultura de achoramiento, ¿no? Se aprovechan de estar en esa posición, utilizar medios institucionales, ¿no? Quebrantando las normas del Estado, ¿no? Entonces, nuevamente repasando anteriormente, el caso de los médicos, aprovechan la institución, ¿no? de su estatus, de sus conocimientos, para poder falsear diagnósticos y así poder lograr beneficios personales. Igual vemos en las Fuerzas Armadas, ¿no? Como ejemplo, ellos aprovechan tener al alcance medios, barcos, aviones, para poderlo hacer que pasen el narcotráfico, ¿no? Entonces, en esos dos casos vemos cómo la cultura del achoramiento, ¿no? De la viveza, de esa estrategia para lograr beneficios personales, ¿no? Quebrantando las normas del Estado. En los casos de los conocidos, amigos, familiares, que son muchas veces en la actualidad, se han visto que son secuestradores, ¿no? Es decir, se puede ver que las personas aprovechan esa confianza interpersonal, además pueden transgredir las normas de convivencia, ¿no? Logrando esto, ¿no? Que las personas del entorno pueden aprovechar esa condición de ser familiares, de tener mayor confianza con la víctima, ¿no? Y poder transgredir esas normas. En todos estos casos que hemos visto, que han sido identificados como casos de achoramiento, vemos que en todos ellos, estos actores transgreden normas sociales e institucionales, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué no aquellas personas que se consideran que están dentro de ese rubro, ¿no? Achorados, se relaciona con choros, aquellos personajes achorados, por ejemplo, aquellos delincuentes, los secuestros, los que roban, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no están dentro de ese grupo? Porque nosotros en la cultura del achoramiento se relaciona con ¿qué? Con dos consideraciones, la inserción socioeconómica y la intencionalidad de los actos, ya que todos esos actores que hemos visto en la tipificación de la cultura de los achorados están dentro, transgreden normas sociales e institucionalizadas, ¿no? Son aquellas personas que integran al sistema social
en roles institucionalizados, que incluso gozan de poder, prestigio. Hemos visto, ¿no?, que los médicos gozan de un poder, de un estatus, igual que los oficiales. Si aquellas personas que gozan de reconocimiento, poder, prestigio y recursos económicos que lo colocan en una buena posición, ¿no?, en una posición segura, muy remota de las pericias, de los peligros, ¿no? En ellos vemos que aprovechan, ¿no?, esas condiciones para poder transgredir las normas, las instituciones, ¿no?, y poder lograr beneficios personales. En cuanto a las hipótesis que pueden explicar esta cultura de achoramiento, ¿no? Si por qué aparece el achoramiento, cuáles son esas condiciones en las cuales inducen o generan que algunos actores sociales adopten esta estrategia de ascenso social. Muchas veces, por ejemplo, una de las hipótesis es que lo que dice Robert Merton, en que dice, ¿no?, es el resultado de la incongruencia entre el valor culturalmente establecido de éxito pecuniario y las restricciones que, operando en el plano de la estructura socioeconómica, limitan o impiden el ascenso de algunos grupos sociales hacia posiciones altos, ¿no? Pero también decir que esos supuestamente achorados, no solamente están en la clase baja, sino pueden estar en la clase alta, ¿no?, como he visto anteriormente los ejemplos, ¿no? Pueden aprovechar en esa posición que se encuentra para seguir reafirmando o teniendo mayores beneficios, ¿no?, al encontrarse en esa posición alta. Y además se observa que el actor social, ¿no?, siempre hay normas que son establecidas de las instituciones en las cuales se debe respetar, ¿no? En el caso del médico, las normas éticas, ¿no? Además de los oficiales, también las normas de su institución, ¿no?, que es el Estado militar. Entonces, los valores van a constituir conjunto de bienes culturalmente definidos y consagrados, cuya posesión o titularidad otorga la distinción de superioridad o preeminencia social, en cuales hace que estas normas puedan orientar la conducta del otro. Pero ¿qué sucede muchas veces? Estas personas, estos actores, evalúan el costo-beneficio de poder cumplir una norma, ¿no? Ellos ven que si esta norma no les impide lograr un beneficio, ¿no?, ellos ¿qué hacen? Transgreden esa norma, ¿no? Evaluamos el costo-beneficio. En una hipótesis también considera que la frustración por sí misma no es una condición indispensable para que pueda surgir la cultura de achoramiento, esos actos, ¿no? También se requiere que esos actores sociales puedan evaluar, ¿no?, el costo-beneficio de una norma, ¿no? Es decir, si ven que una norma imposibilita o limita el surgimiento de ascenso social, ¿qué hacen esto? Y las transgreden, ¿no? En cambio, si ven que es una norma que fácilmente pasa desapercibida, no transgreden, ¿no?, siguen haciendo sus actos, ¿no? La hipótesis con la cual considero que es la mejor es la que refiere que hoy actualmente en el estilo modernista, en los medios de comunicación manifiestan que es necesario, ¿no?, tener lujos, lucir bienes, los más recientes bienes de consumo, ¿no? Entonces, pero en la realidad, a nivel económicamente, eso no es posible, ¿no? Es decir, no es posible llegar a obtener medios de consumo. Entonces, por ello, ¿qué puede surgir? En consecuencia, surge con los desencanto, desilusión, un sentimiento de frustración, lo cual permiten estos actos de surgimiento, ¿no?, estos actos de achoramiento, ¿no?, que no son justificables, pero eso es lo que genera, ¿no?, actualmente esos medios de comunicación, ¿no?, al manifestar que es posible obtener bienes, pero transgrediendo esas normas, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿qué es el achoramiento, ¿no?, de esta lectura? El achoramiento es una estrategia de ascenso social, en la cual, basada en un pragmatismo, ¿no? Vemos que hay un pragmatismo, ¿no? Se evalúa el costo-beneficio de tal norma, ¿no? Además, que estas son promovidas por un capitalismo, ¿no?, que cada vez más concentrador, excluyente
que es una estrategia de ascenso social basada en pragmatismo, ¿no? Se evalúa el costo-beneficio de tal norma, ¿no? ¿Para qué? Para seguir obteniendo beneficios, ¿no? Que eso incluye también transgrediendo normas éticas, profesionales, ¿no? De las instituciones, ¿no? En esos casos son actores sociales que transgreden esas normas. ¿Para qué? Para lograr beneficios. Y además se evalúa que esta racionalidad pragmática constituye como resultado de que de una falta de credibilidad o pérdida de confianza en las normas sociales. En tantos medios eficaces aseguran que el logro de las metas y de éxito a los que aspira el actor surgen de qué? De la hipótesis última, en la cual yo también me parece que es lo más aceptable en esta sociedad actualmente, es que surgen debido a una discrepancia, ¿no? Debido a las expectativas que uno tiene al tener al ascenso social y la ineficacia de las vías institucionales que deberían conducir a la obtención de este fin, ¿no? Hay una desconfianza ante esas normas, ¿no? Logrando en consecuencia lograr ascenso social, pero por otros medios, ¿no?